Buenas noches, soy la doctora Cintia Ocelia Aguilar Cifuentes, médico residente de segundo año de Anatomía Patológica de la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El tema que voy a hablar el día de hoy es viabilidad, impacto y beneficios de la implementación de la historia clínica electrónica universal en el sector salud del Perú. En el Perú, la historia clínica electrónica es una herramienta digital desarrollada por el Ministerio de Salud, que tiene como objetivo sustituir los registros físicos usados actualmente todavía, almacenados toda la información en un banco de datos, teniendo resultados beneficiosos para el manejo de la información a medida que se ha integrado esta herramienta en nuestro país. La cantidad de peruanos que la utilizan ha ido incrementando como 1 millón de pacientes registrados a nivel del año 2018, cifra que ha ido incrementando hasta la fecha. A pesar de estos grandes beneficios que representa tener una historia clínica electrónica universal, la mejora de la atención, la estructura usada para su manejo se encuentran esquematizadas de manera insegura, ya que está alineada en un enfoque que utiliza la nube para almacenar la información protegida por contraseñas que pueden ser descifradas por partes externas que no se encuentran dentro de la organización, dejando así los registros de estos pacientes de forma vulnerable. Otro desafío que afronta el sistema de salud peruano está relacionado con las brechas existentes todavía entre las instituciones del sistema de salud. ¿Qué sistemas tenemos en el Perú? El Sistema Integral de Salud, que es el SIS, el Seguro Social de Salud, Salud, las sanidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también tenemos los servicios privados, teniendo como consecuencia una prestación de servicios que no van a ser igualitarios para todos los pacientes a nivel de todo el país, ya que trabajamos a la misma vez con subsistemas que cuentan con procesos que funcionan de manera diferente. Así que ante lo mencionado se ha identificado la necesidad de contar con una herramienta eficiente para el almacenamiento de esta información de manera universal y que cumpla con todos los principales aspectos de seguridad. Descripción del problema. La implementación de la historia clínica electrónica universal presenta una serie de desafíos que afectan tanto a los sistemas de salud como a los pacientes y profesionales médicos. A pesar de los avances tecnológicos y las promesas de mejorar la eficiencia, la calidad de cuidado y la accesibilidad, la aceptación de una historia clínica universal enfrenta obstáculos importantes en varias áreas, incluyendo la infraestructura tecnológica, estándares de datos, ¿no? Una infraestructura insuficiente en la implementación de esta historia clínica electrónica universal requiere de una infraestructura tecnológica firme, que muchos países carecen de estas eh, redes de internet rápida o equipos electrónicos actualizados, generando retrasos e implementaciones incompletos. Tenemos desigualdad en los recursos, esta falta de acceso a las tecnologías avanzadas, a internet de calidad en áreas rurales o en países que están con recursos limitados pueden hacer que esta historia clínica no sea universal, lo que va a exacerbar las desigualdades en el acceso al cuidado de la salud. Esta falta de estándares, uno de los principales retos es lograr que los diferentes sistemas de salud sean capaces de compartir datos de manera eficiente, segura. Estos sistemas de la historia clínica electrónica a menudo utilizan diferentes formatos de datos, lo que dificulta la interoperabilidad.
seguridad de datos y capacitación del personal. En cuanto a la seguridad de datos, el manejo de los datos médicos electrónicos plantea preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad. Estos ataques informáticos son una amenaza creciente en los sistemas de salud, en los sistemas a nivel de la historia clínica electrónica, ya que tienen información sensible y su exposición indebida o el acceso no autorizado podría tener graves repercusiones para los pacientes. Estas amenazas de la cibernética, como los ransomware, son una amenaza creciente para esta historia clínica electrónica. Estos ataques pueden paralizar el acceso a los datos médicos y comprometer la seguridad de la información del paciente. También tenemos que tener cumplimiento de las normativas de la privacidad. Muchos países tienen leyes estrictas sobre la protección de datos personales. Por ejemplo, IPA en Estados Unidos, GDPR en Europa. La implementación de la historia clínica electrónica universal debe cumplir con estas normativas para proteger la privacidad de los pacientes y evitar así sanciones legales. En cuanto a la capacitación del personal, la evolución del registro del papel a sistemas electrónicos van a requerir que el personal médico y administrativo y personal de salud en general reciba una formación adecuada. Algunos de estos profesionales pueden ser renuentes a adoptar nuevas tecnologías. Esta resistencia al cambio de algunos profesionales pueden estar acostumbrados a los registros en papel y pueden ser renuentes a adoptar estas nuevas implementaciones de la tecnología. Esto puede afectar a que la aceptación de la historia clínica universal, electrónica universal. Desajustes sobre la tecnología y las prácticas médicas a veces puede tener una interfaz del usuario de los sistemas de la historia clínica electrónica, lo que puede generar una frustración entre los profesionales de salud, impactando negativamente en la atención, en la calidad de la atención. Costos de implementación y aceptación cultural. Los costos van a ser elevados a inicios de esta implementación de la historia clínica electrónica universal, porque el cual va a representar un obstáculo para muchas instituciones de salud, especialmente aquellas que tienen presupuestos limitados. El costo que se va a implementar en este caso van a ser del hardware y software, que estos van a ser, se tienen que adquirir para la historia clínica electrónica en los hospitales, centros de salud y clínicas, que estas necesitan invertir en sus servidores, dispositivos de almacenamiento, redes de comunicación y capacitación al personal, lo que genera una carga financiera significativa. Ahora, los costos en mantenimiento. Los sistemas de la historia clínica electrónica requieren actualizaciones frecuentes y mantenimientos en la infraestructura, lo que implica costos continuos a largo plazo. La desconfianza tecnológica en cuanto a la aceptación cultural y social depende mucho de la aprobación cultural por parte de los pacientes y profesionales de salud. En algunas culturas los pacientes pueden sentir que sus datos médicos electrónicos no van a ser tan seguros o privados como lo son en un registro del papel. Contexto local en América Latina. La implementación de la historia clínica universal, electrónica universal, es un proceso clave para la modernización de los sistemas de salud en muchos países, pero también representa desafíos particulares que deben ser abordados según el contexto local. En el caso de América Latina y otros países en desarrollo, la adopción de esta historia clínica electrónica universal tiene un contexto local único, con diferentes barreras y oportunidades que deben ser consideradas. En este caso, la conectividad limitada que se tiene,
la conexión a Internet, especialmente en áreas rurales y remotas, pueden ser limitadas e inestables, impidiendo así el uso eficiente de estos sistemas de salud, o un acceso generalizado que impide el uso eficiente de los sistemas electrónicos. Los equipos software obsoletos en muchos lugares, en muchos hospitales, centros de salud, no cuentan con un equipamiento necesario para soportar sistemas de historia clínica electrónica modernos. Este costo de actualización tecnológica y la adquisición de nuevos dispositivos puede ser un costo exorbitante, especialmente en nuestro país que tiene recursos limitados. La capacitación insuficiente, el personal de salud debe recibir capacitación continua en el uso de los nuevos sistemas de la historia clínica electrónica universal. Si no se invierte en capacitación adecuada, los profesionales pueden tener dificultades para utilizar estos sistemas de manera eficiente, ¿no? También puede haber resistencia al cambio. Algunos profesionales de salud que tradicionalmente trabajan con el sistema antiguo, ¿no? de la escritura y el papel, pueden ser reacios a estos cambios. Su modo de trabajo puede cambiar y no están adaptados a estos cambios, ¿no? Puede generar falta de confianza a las nuevas tecnologías o preocupación de que estas historias clínicas electrónicas pueden complicar su trabajo de forma diaria. Los altos costos, la inversión inicial en un hardware y un software va a ser elevado, pero para muchos países en desarrollo estos costos no tienen ningún apoyo externo. También tenemos las dimensiones problemáticas en la implementación, ¿no? Tenemos la tecnología, tenemos infraestructura insuficiente con desarrollos de software complejos. En cuanto a la economía, altos costos iniciales y recurrentes. En cuanto a lo organizacional, resistencia al cambio y la capacitación del personal. Interoperabilidad, falta de estándares universales, desconexión entre los servidores. En cuanto a la seguridad, riesgos de ciberseguridad y cumplimiento, tenemos que tener el cumplimiento de las normas de privacidad. Los beneficios a nivel de la población. Nosotros tenemos que dar una calidad de atención en salud a nuestros pacientes. Esto va a mejorar de manera positiva para la población en cuanto a calidad. Con la unificación de la historia clínica electrónica universal en las diferentes IPRES, los profesionales de la salud tendrán acceso a la información completa y actualizada de cada paciente, lo que va a contribuir a diagnósticos más precisos y mejor coordinado de cuidado. Evitamos también errores médicos porque puede haber duplicidad en órdenes médicas. Tenemos acceso a los tratamientos de los pacientes, tenemos acceso a los resultados de laboratorio, anatomopatológicos, de imagen. Tenemos acceso a toda esa información importante, enriquecedora, para así dar un buen tratamiento a nuestro paciente. Vamos a tener reducción de errores, prevención de interacciones medicamentosas peligrosas, accesibilidad, este acceso a la información médica en diferentes regiones, en diferentes partes del país, ¿no? La repercusión en la población, desafíos e impacto. Privacidad. Hay riesgo de ciberseguridad y preocupaciones sobre la privacidad. Aceptación. Hay desconfianza tecnológica y resistencia al cambio. Salud pública. Mejor seguimiento de enfermedades crónicas. La justificación. La implementación de la historia clínica
electrónica es una iniciativa fundamental para la modernización de los sistemas de salud, con el objetivo de mejorar la calidad de atención médica, aumentar la eficiencia en los procesos administrativos y promover la seguridad del paciente. En cuanto a la mejora de la coordinación entre los profesionales, tenemos que la interoperabilidad, la historia clínica electrónica universal nos va a permitir que los registros médicos se compartan de manera segura entre los diferentes centros de salud, hospitales y clínicas. Va a ser una información en tiempo real, ¿no? Estos exámenes va a permitir que tomemos decisiones clínicas más informadas, mejorando así la precisión en los diagnósticos, la efectividad en los tratamientos. Vamos a tener acceso a los diagnósticos previos, a los tratamientos que se le está dando al paciente, ya que algunos pacientes acuden solos a la consulta médica y no nos pueden brindar una información adecuada, ¿no? Por edad, los pacientes, los adultos mayores, no nos pueden brindar esa información porque a veces se olvidan de los nombres, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en mi caso como residente de anatomía patológica, tenemos revisiones de láminas y que vienen de otras instituciones y a veces esas referencias vienen con datos muy cortos, muy pequeños, que no nos brindan la información adecuada del paciente. Necesitamos tomografías que se les haya realizado al paciente y sin embargo en la historia clínica o en la referencia que nos llega de la otra institución no manifiesta si tiene historia clínica o exámenes de laboratorio que son tan importantes. Entonces, esa información, si estuviera a nivel electrónico, a través de una historia clínica electrónica universal, podríamos nosotros, desde nuestra institución, poder ver la información de este paciente de su lugar de origen, ¿no? Es un acceso completo en tiempo real de la historia clínica, ¿no? La atención, por ejemplo, a enfermedades crónicas, un paciente con diabetes, con hipertensión, con síndromes metabólicos, pacientes oncológicos, pacientes con artritis, pacientes psiquiátricos o con alguna enfermedad de salud mental. Nosotros vamos a tener acceso a todo eso, ¿no? Si el paciente viene y me dice por consulta, yo tomo la pastillita rosadita que a veces nos pueden decir los pacientes porque no se acuerdan el nombre. Entonces, si nosotros tenemos una historia clínica electrónica universal, yo puedo acceder a ese medicamento que el paciente está tomando, ¿no? O que se le brindó en otra oportunidad, en una anterior consulta. Reducción de costos y mejora en la eficiencia. Los ahorros en los recursos administrativos, el cual va a permitir que se elimine la necesidad de almacenar o de tener un espacio donde almacenar estas historias clínicas documentadas. Gestionar y recuperar los registros en papel, reduciendo así los costos asociados a este almacenamiento físico, donde también interviene un personal de salud que se va a estar encargado en archivo, el cual podría hacer otras funciones y ya no dedicarse al archivamiento de esta historia clínica. Reducción de pruebas innecesarias, la duplicidad de estos exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes acuden a un centro de salud, no se acuerdan qué examen de laboratorio le hicieron en ese centro de salud, entonces acude a otro establecimiento por alguna referencia, le repiten el mismo examen. Esta duplicidad, estos gastos de implementos, de exámenes, de procedimientos de laboratorio, se duplican en menos de una semana. Entonces, si yo tengo una historia clínica electrónica universal, el cual yo puedo tener acceso a estos datos de laboratorio, yo ya voy a saber como médico
que ya no voy a pedir estos exámenes porque ya se le realizó en su lugar de origen. Eficiencia en la gestión de citas. Esto también nos puede permitir que estos pacientes al momento del término de la consulta puedan generar su cita para la próxima consulta. Y ya nos estaríamos ahorrando y beneficiando a estos pacientes a que estén realizando colas innecesarias, exposiciones de hacer una cola para sacar una próxima cita. Mejoras en la seguridad del paciente, van a tener alertas automáticas sobre las posibles interacciones medicamentosas peligrosas y alergias conocidas. Vamos a tener un historial completo centralizado en la información médica para el acceso fácil y rápido. Vamos a tener una facilitación de la investigación médica. Esa recopilación de datos va a utilizarse, estos datos despersonalizados, es muy importante para la investigación médica y análisis de tendencias de enfermedades a nivel epidemiológico. Va a contribuir con los avances con el conocimiento médico y la mejora de la atención médica en general. Va a haber una mejora en la gestión de las enfermedades, va a haber un monitoreo de la prevalencia de enfermedades y detecciones de brotes de epidemias, y así detectar y planificar las respuestas de salud pública de manera más eficiente. Aumento en la transparencia y empoderamiento. Este acceso de la información en muchos sistemas de las historias clínicas electrónicas universales, los pacientes pueden acceder a sus registros médicos y así revisar sus resultados de exámenes y ver así su historial de tratamiento. Esto promueve a la autogestión de la salud y mejora de la experiencia del paciente. Mayor participación del paciente en la toma de decisiones. Es una participación activa. En cuanto a la sostenibilidad y escalabilidad de la historia clínica universal, electrónica universal, la sostenibilidad del proyecto de la historia clínica electrónica, el mantenimiento y actualización continua, nos ayuda a establecer un plan de mantenimiento proactivo, es actualizar periódicamente el software, corrección de errores. El sistema debe ser flexible para integrar nuevas características y protocolos de seguridad. Como repito, ¿no? La capacitación y la actualización del personal es muy fundamental, que reciba una capacitación de manera continua, una formación continua para incorporar nuevas funcionalidades, fomentar una cultura de innovación dentro de una organización. La sostenibilidad financiera y seguridad de los datos nos va a permitir un financiamiento a largo plazo, el cual va a garantizar que una fuente continua de financiamiento cubra con estos costos asociados en el mantenimiento y la actualización de la historia clínica electrónica universal. La optimización de costos, vamos a identificar áreas para reducir costos operativos mediante la automatización de procesos y el uso eficiente de los recursos. Va a haber protección de datos, se va a implementar sistemas robustos de protección de información para garantizar así la privacidad y seguridad de los datos del paciente. En cuanto a la escalabilidad del proyecto de la historia clínica electrónica universal, la arquitectura modular, soluciones modulares para agregar nuevas funcionalidades o áreas de cobertura fácilmente. Tenemos también infraestructura escalable, la infraestructura tecnológica capaz de manejar un crecimiento en la cantidad de usuarios o registros, la interoperabilidad, en este caso la compatibilidad con nuevas tecnologías médicas y estándares médicos abiertos. La expansión y crecimiento de la historia clínica electrónica universal va a tener una expansión geográfica, va a ser una implementación sencilla en nuevas regiones u hospitales. Va a haber aumento de usuarios, adaptación a un mayor número de usuarios sin afectar el rendimiento. Va a haber crecimiento
el impacto de las historias clínicas electrónicas en el sistema de salud peruano se va a investigar en salud, que es la base de datos más valiosa para la investigación en salud. La gestión administrativa es más eficiente. Control de las enfermedades, se va a identificar de manera temprana los brotes infecciosos. Va a tener un acceso equitativo, se va a mejorar el acceso a la salud, ¿no? Al centralizar los datos de los pacientes de la historia clínica electrónica, puede proporcionarse una base de datos muy valiosa para la investigación de la salud. Fase de evaluación situacional. La formación del equipo de trabajo multidisciplinario es muy importante. En este caso, tenemos que tener un líder de equipo. Va a ser el responsable de la gestión general, coordinación, supervisión del progreso y toma de decisiones claves. Debe tener habilidades en la gestión de proyectos y conocimientos del sistema de salud peruano. Equipos de tecnología informática, que es clave para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, que incluye arquitectos de sistema, desarrolladores, programadores y especialistas en seguridad informática. Roles esenciales en la implementación de la historia clínica electrónica universal. Los profesionales de la salud van a definir los requerimientos clínicos del sistema y van a validar que se cumpla con las necesidades de los usuarios finales y van a proporcionar una retroalimentación sobre la usabilidad y eficiencia de este sistema. Estos gestores y administradores van a planificar estratégicamente y van a gestionar sus recursos, van a coordinar la financiación de los recursos y los plazos, asegurando una integración en la salud. Tenemos que tener asesores legales y éticos que van a asegurar que la implementación de esta historia clínica cumple con todas las normativas legales y éticas, como la protección de datos personales y la privacidad de estos datos en la salud. El público objetivo de este proyecto va a ser a los profesionales de la salud, que van a ser los usuarios directos responsables de registrar, consultar y actualizar estos datos médicos. Los pacientes se van a beneficiar de una atención médica mejorada y mediante una historia clínica centralizada y accesible. Los administradores van a ser responsables de la implementación operativa y gestión de estos datos, mejorando la eficiencia en la atención y de manera administrativa. Entornos facilitador, el apoyo gubernamental y financiamiento. El apoyo gubernamental, el gobierno peruano promueve las políticas para la modernización, los servicios de salud a través de las tecnologías de la información. El financiamiento, los organismos internacionales como el Banco Mundial, la OMS, brindan apoyo técnico y financiero a proyectos relacionados con la implementación de tecnologías en salud. La aceptación social, a medida que la población peruana se familiariza con estas tecnologías digitales, se va a incrementar la aceptación social hacia la historia clínica electrónica. Oportunidades del proyecto de la historia clínica electrónica. La calidad de atención, acceso rápido y completo a la información médica, gestión eficiente, vamos a tener un seguimiento adecuado de los insumos y el personal. Se va a realizar la telemedicina, puede realizarse atención a distancia en las zonas rurales. Se va a hacer coordinaciones, una mejor coordinación entre los profesionales de la salud de diferentes zonas, ¿no? Con profesionales especialistas. Tenemos acá un poco más del marco legal y diseño del sistema de salud, ¿no? Dentro de estas normativas tenemos la Ley General de la Salud número 268/42,
Ley de Firmas Digitales número 272/69, Ley de Protección de Datos 29.733, Ley de la Historia Clínica Electrónica número 30.024, Ley del Marco de la Salud 30.421. La infraestructura tecnológica no va a permitir tener una plataforma centralizada en la nube, tener servidores de alta disponibilidad y bases de datos distribuidas de manera continua, conectividad a Internet mejorada. Los procesos operativos y gestión de usuarios nos va a permitir el ingreso de la información de datos clínicos estructurados y sistemáticos. Va a haber acceso a las consultas, acceso remoto y seguro con las interfaces amigables. Va a haber una integración con laboratorios, farmacias, sistema de imágenes, ¿no? Que es muy importante para nuestros pacientes. Estos datos se deben ingresar de manera estructurada, permitiendo así la actualización en tiempo real. El acceso debe ser remoto y la interfaz amigable. Los procedimientos operativos estándar nos va a permitir una captura de datos uniforme y verificado, una gestión de datos sensible, encriptación y acceso controlado, una seguridad del sistema con autenticación de los multifactorial y respaldo y recuperación que se le va a realizar con copias diarias y pruebas regulares. Capacitación y soporte continuo. El personal de salud tiene que hacer programas de formación. El soporte técnico tiene que ser con equipo especializado, las mejoras con actualizaciones tecnológicas, evaluación y auditorías de sistema. Es fundamental proporcionar capacitación continua al personal de salud y al soporte técnico especializado. Este sistema debe ser evaluado continuamente para así identificar áreas de mejora y así asegurar que se cumplan con todos los estándares de calidad. La capacitación debe ser periódica y adaptable. La participación del paciente y equidad nos va a permitir que haya una inclusión en este diseño del sistema. Va a haber consentimiento informado y transparente. Va a haber acceso equitativo a la tecnología y las poblaciones vulnerables van a ser incluidas. Los pacientes deben ser parte de este diseño de este sistema con consentimiento informado y transparente. Es crucial que se deba garantizar un acceso equitativo a la tecnología, incluyendo a las poblaciones más vulnerables, y así eliminando barreras de género socioeconómicas. Las fuentes de financiamiento que tenemos es el Ministerio de Salud como gobierno central, como un presupuesto nacional de salud. También tenemos al Banco Mundial con proyectos de digitalización. También tenemos en el sector privado, ¿no? Con APP, asociaciones público-privadas. También tenemos USAID como corporaciones internacionales y modernización del sistema. Los objetivos de monitoreo y evaluación del proyecto. Tenemos implementación técnica operativa, monitorear la instalación y funcionamiento del sistema de la historia clínica electrónica universal, asegurando así el alineamiento de las funcionalidades de los requisitos del proceso. La meta es el 99% de tiempo de funcionamiento, menos del 1% de fallas técnicas. Adopción del personal de salud, medir el grado de adopción y uso de la historia clínica electrónica universal por parte de los profesionales de salud. La meta, que al menos el 90% del personal médico, personal de salud y administrativo utilice este sistema de manera regular. El monitoreo de la satisfacción del paciente va a tener como experiencia del paciente evaluar la satisfacción de los pacientes con el uso de la historia clínica electrónica en su atención. La meta es alcanzar una tasa de satisfacción superior al 85%.
La calidad de atención, medir el impacto en la mejora de la calidad de atención médica. La meta es reducir los errores médicos en un 30% y mejorar en la eficiencia en un 25%. La sostenibilidad e integración del sistema, la sostenibilidad financiera. Tenemos que evaluar la viabilidad financiera a largo plazo de este proyecto. La meta es lograr un financiamiento sostenible en un 70% de los costos operativos en el tercer año. La integración y escalabilidad. Tenemos que medir el grado en que el sistema se integra con otras plataformas y su capacidad para escalar. La meta es integrar al menos el 80% de los centros de salud y hospitales públicos. En cuanto a la seguridad de datos y metodología del monitoreo, tenemos asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y protección de datos. La meta es mantener el número de incidentes de seguridad por debajo del 1%. El monitoreo continuo, utilizar herramientas tecnológicas para la recolección y análisis de datos en tiempo real. La planificación de la mejora continua, vamos a tener eficiencia operativa, mejorar la eficiencia del sistema para reducir tiempos de espera y costos. La calidad de atención es garantizar que la historia clínica electrónica universal mejore la calidad de la atención médica y la precisión en los diagnósticos. La seguridad de datos es mantener la protección de los datos del paciente como una prioridad. Es muy importante. Estrategias para la mejora continua. Tenemos que planificar, establecer metas y objetivos de mejora continua, hacer e implementar las mejoras en las fases controladas, actuar, tomar acciones correctivas y adaptativas y verificar, monitorear el rendimiento de este sistema. Los indicadores de la mejora continua. Tenemos que el 20% se tiene que hacer una reducción de tiempo de espera. La reducción de los tiempos de espera de los pacientes en un 20% en 2 años. Aumento de la precisión del diagnóstico. La meta es lograr un 25% de la precisión en el diagnóstico. Mantener, en cuanto a los incidentes de seguridad, mantener el número de seguridad por debajo del 1%. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos beneficios de esta historia clínica, la calidad de atención, mejora de la calidad de la atención médica y facilitar el acceso informativo preciso y actualizado. La seguridad del paciente, promueve la seguridad del paciente al reducir errores médicos y mejorar la coordinación de la atención. Eficiencia del sistema, optimizar la gestión de los recursos y reducción de los costos administrativos. Impacto económico de la historia clínica electrónica universal, la reducción de los costos administrativos, mejora de la gestión de recursos, disminución de la duplicidad de las pruebas y procedimientos, optimización en la asignación del personal y equipos. La implementación de esta historia no solo mejora la calidad de atención médica y seguridad del paciente, sino que también tiene ventajas económicas significativas. Estas van a incluir la reducción de costos administrativos, la mejora en la gestión de recursos, la disminución de esta duplicidad de las pruebas y procedimientos. Sostenibilidad y escalabilidad de la historia, mantenimiento proactivo, planes de mantenimiento para asegurar la funcionalidad a largo plazo, capacitación continua, formación constante para el personal de salud, seguridad de datos, la inversión en medidas de protección de la información con infraestructura flexible, las tecnologías modular capaz de integrar con futuras innovaciones. Los retos y oportunidades en el Perú. Dentro de los retos tenemos la desigualdad en el acceso de la infraestructura tecnológica con la resistencia al cambio por parte del personal de salud. La protección de datos, la implementación de la historia clínica electrónica unificada enfrenta varios retos.
significativos como la desigualdad en estos accesos a la infraestructura tecnológica, la resistencia al cambio por parte del personal. Dentro de las oportunidades tenemos mejorar en calidad de la atención médica, optimización de recursos y expansión en la telemedicina. Diseño de sistemas de salud digital en el Perú. Tenemos que tener robustez, sistema de capaz soportar las altas demandas y garantizar la disponibilidad de la historia clínica electrónica. Tenemos que tener flexibilidad, adaptabilidad a diferentes contextos y necesidades, la seguridad, protección de datos y privacidad de los pacientes. Seguridad y protección de datos, es muy importante porque tenemos que tener encriptación, protección de estos datos mediante las técnicas de encriptación avanzada, control de acceso, restricción de acceso a la información según roles y permisos. ¿Qué quiere decir eso? Que los profesionales de salud tienen que tener un usuario y contraseña para poder así acceder a esta historia clínica. No es que cualquier personal no médico o cualquier persona que no tenga acceso a través de usuario y contraseña puede ingresar a esta información valiosa, ¿no? Entonces es importante que tengamos un usuario y contraseña. Tenemos que tener auditoría constante, un monitoreo continuo para detectar y prevenir accesos no autorizados. El monitoreo y la evaluación continua tenemos que establecer metas claras y medibles, medir el impacto en el personal de salud y la satisfacción del paciente, optimizar el sistema para cumplir con las necesidades cambiantes